Bueno, hoy vamos a trabajar la parte de matrices. Básicamente, desde la clase pasada hemos trabajado lo que son los vectores. Una matriz, pues, es un vector de dos dimensiones, veamos por ese lado. ¿Sí? Recordemos que un vector me da la capacidad de almacenar en una variable cierta cantidad de datos, ¿no? Si yo hablo de, por ejemplo, los números naturales, que x sea igual a los números naturales, ¿sí? Estoy hablando de un conjunto que puede tener pues, números naturales, ¿cierto? ¿Qué me va a permitir hacer el vector? Que en este identificador que tengo acá, que sería x, ¿cierto? Yo pueda asignarle en cada una de sus posiciones un valor. Una matriz es darle la capacidad de que reciba pares de valor, ¿sí? Que pueda agregarle dos ítems en una posición. Cuando estaban creo que en séptimo grado más o menos, vieron algo de teoría de conjuntos que se llamaba el producto cartesiano. Yo creo que antes. Y entonces hablaban del conjunto A y el conjunto B, que generalmente son los del ejemplo. Entonces le hacían llevar esferos de diferentes colores y empezaban este con este y así. ¿Sí? Luego este con este, y etcétera, ¿no? Etcétera, ¿no? Estos son los productos cartesianos. Entonces, eso sería por conjuntos. Si yo lo miro por una recta numérica, yo voy a tener la posición 1, la posición 2, voy a hacerlo pequeño para que no quede tan largo. Entonces empezaban a unir punticos, ¿cierto? Y esta es una posición, y esa es otra posición, ¿cierto? Y luego entonces decían que esta es la posición 1, 1 y esta es la posición 2, 2, ¿cierto? Y en cada una de estas posiciones entonces yo asignaba un valor, ya sea así o así, dependiendo cómo lo pueden hacer. Aquí sería entonces 1,2 y aquí sería 2,1, ¿cierto? Y empezaban a hacer esto mismo que estaba acá, pero en producto cartesiano, ¿cierto? ¿Qué es una matriz? Lo mismo. Tengo dos dimensiones y n cantidad de filas, ¿cierto? En donde aquí en la posición sería 0,0, 0,1, 1,0, 1,1, 2,0, 2,1, etcétera, ¿no? Y ahí voy incrementando. Si lo miramos de esta manera, este eje X que se dibuja acá, ¿cierto? Serían nuestras columnas. Y este eje Y que se genera aquí serían nuestras filas. ¿Sí? Significa que si yo le estoy diciendo que en este valor sea igual a 5, a un número entero 5, en la posición 2,1, entonces yo aquí, en este pequeño dibujito que dice acá, ¿en dónde sería la posición 2,1? Teniendo en cuenta que este es el 0, el 1, y acá arranca 1, 2, 0, 1, 2, 3 y 4. Si yo le digo que aquí la posición 2,1 es 5, ¿aquí dónde lo almaceno? Primero busco la fila en este caso sería 2, 2, y entonces ahí almaceno el 5, ¿cierto? De la misma manera lo vamos a almacenar de código fuente. ¿Cómo yo creo una matriz? De la misma forma como hemos trabajado, por ejemplo, estamos hablando de números enteros. Hablemos de strings para no hablar siempre del mismo tipo de datos. Entonces decimos acá yo tengo un string. Entonces yo necesito que sea una matriz. En este caso, así solito sería un vector, una sola posición. Una matriz, pues una coma, y estamos diciendo que son dos dimensiones. Y para tres dimensiones, pues le colocamos dos comas. ¿Sí? Entonces vamos a decir aquí matriz. Entonces, matriz, y le vamos a decir nueva matriz de, y hagámonos una matriz de 2 columnas y de 5 filas. ¿Cómo se vería representado eso? 2 columnas, 1, 2, 3, 4 y 5 filas, ¿cierto? Ahí ya tendríamos una matriz. ¿Cómo la pueden interpretar? Pues, ¿han trabajado en Excel?
Las columnas van en alfabético y las filas van en número. Es lo mismo. Podrían tomar como referencia eso. Entonces vamos a hacer una lista de contactos. Entonces yo aquí digo que yo soy un poco desordenado y entonces aquí coloco que Pepe, el teléfono es 1, 2, 3, 4. ¿Cierto? Pero entonces Pepe no está en la posición 0, sino está en la posición 3. Y aquí tenemos la dimensión. Entonces, ¿cómo tengo que asignarla? Entonces le digo a matriz, ¿cierto? Y empezamos a identificar primero las columnas y luego las filas. ¿En qué columna está Pepe? ¿En qué columna? Perdón, en la 0. Columna 0, fila. Y entonces decimos que el nombre que se va a almacenar ahí es Pepe. Y necesito colocar el número, ¿no? Porque se supone que es una agenda. Pero entonces el número lo coloco en la columna 0. No. Entonces en la columna 1, en la posición 3, voy a agregar el teléfono que es 1, 2, 3 y 4. ¿Sí? Y ahí puedo empezar a llenar mi lista de contactos. Ahora, si yo tengo una lista de contactos, pues se supone que son dinámicos, ¿no? O sea, que puedo agregar para los que necesito. Si pongamos que yo digo de dos columnas y de 1000 filas, pues haciendo esto 1000 veces sería que no debería hacerlo. Entonces, ¿cómo lo podríamos optimizar? Tenemos una sentencia llamada for. Una sentencia for, ¿cierto? Entonces en el for le vamos a decir que nuestro índice, nuestro contador, arranque en 0, ¿cierto? Y que vaya hasta cuando la matriz vaya al tamaño total, ¿cierto? El tamaño total de la matriz. Y que incremente de 1 en 1. Esa palabra length lo que me ofrece es el tamaño. ¿Cuál tamaño? Me dice, tiene 1, 2, 3, 4, 5. Ahí va a ir de I hasta 5. ¿Cierto? Ahora, para yo identificarlo, o sea, para yo poder empezar a asignar valores, pues mis columnas no van a cambiar, ¿cierto? Mis columnas van a cambiar. Siempre va a ser la columna 0 y la columna 1. Para mí la columna 0 va a ser nombre, para mí la columna 1 va a ser el teléfono. Entonces yo digo aquí que en la columna 0, ¿cierto? Y en la posición de I, reciba el nombre. Voy a colocar aquí c.readline, ¿no? Para abreviar el console readline. ¿Sí? Recibo el nombre. Luego que reciba el nombre, entonces debo recibir en la columna 1, en la posición I, el teléfono, ¿cierto? Y pues ya me queda mucho más fácil pues recorrer todas las posiciones de la red, ¿no? ¿Estamos viendo? Entonces, si son 1000 posiciones, pues 1000 veces va a ser esto. ¿Sí? Y no lo va a tener que hacer 1000 veces así. De ahí para abajo. Cualquier sentencia repetitiva sirve, ¿no? No es que sea el for únicamente. Con el while, pues crean un contador, ¿no? Si lo hago por el while, entonces tendré que crear una variable llamada contador, que sea entera o etcétera. Lo quieran hacer, lo van incrementando. Contador más 1. Lo van a ir incrementando pues para que aquí vaya cambiando el valor, ¿no? Porque si no siempre le van a aplicar la misma fila. Es decir, lo almacenan aquí, van a la segunda vuelta y vuelven y lo reemplazan. Entonces la idea es que vayan incrementando los valores de la fila. ¿Cómo se vería esto en el Visual Studio? Hagamos la agenda, la lista de contactos ya que estaba ahí de ejemplo. De la misma manera funciona el vector, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Que el vector solamente recibe una posición. O sea, tiene solamente una dimensión, perdón.
Bien. ¿Qué es lo primero que voy a establecer yo? Voy a crear una matriz, ¿cierto? En donde le vamos a decir que va a ser bidimensional. La vamos a llamar contactos. Y voy a crearla en memoria. Y le voy a decir, venga, yo quiero que me cree una matriz de 2 columnas y 5 filas, que fue el ejemplo que colocamos ahí, ¿cierto? Entonces aquí, importante, para que no se les olvide, se crea la matriz. Después de que la tenga creada, necesito crearme una sentencia repetitiva, que lo había hecho con el for. Si quieren lo hacemos con otra sentencia, pongamos el while, ¿cierto? Pero para que la sentencia funcione, entonces le vamos a decir aquí, o crear un contador, ¿no? Entonces le vamos a decir, contador, de tipo entera, que sea igual a 0, y le vamos a decir que mientras contador sea menor que contactos, ya que tenemos el len, entonces estamos diciendo que mientras el contador sea inferior al tamaño de la matriz, que en este caso las filas, él toma como referencia el más grande, en este caso el más grande son las filas, entonces que este sea menor que 5, pues sale. Le vamos a decir entonces al usuario que ingrese un nombre, almacenar, ¿cierto? Y entonces en contactos le vamos a decir que en la posición 0, que es la columna, coma 1, coma contador, que nuestra variable sea igual a console.readline. ¿Listo? Entonces le estamos diciendo a los contactos que en la columna 0 y en la fila en la que vaya el contador almacene ese valor. Y luego necesito decirle al usuario que ingrese el teléfono, ¿no? Entonces le decimos otra vez contactos, en este caso la columna 1, en la posición del contador, que sea igual a lo que recibe por consola. Ya tendremos capturado los datos y entonces ahora tengo que decirle que contador sea igual a contador más 1. ¿Para qué? Contador vale 0, la primera vez que llega, incrementa 1 y entonces ya aquí lo va a almacenar en 0 o en 1. La segunda en 1, la tercera en 2, la cuarta en 3, la quinta en 4, etcétera, ¿no? Bien. Al final, aquí yo puedo utilizar algo un poco más estético para ponerme a escribir ahí. Punto pathwrite. Ya se van a dar cuenta, repítalo 25 veces este carácter. Aquí lo puedo dejar así nomás. Bueno, y luego le voy a decir que me imprima pues todos los nombres y todos los teléfonos que están en mi arreglo, ¿no? Aquí lo voy a hacer con un for, pues para que vean cómo se puede hacer en cualquier sentencia, ¿no? Entonces aquí le digo for, vaya de i hasta contactos.len, ¿cierto? Y entonces le voy a decir a la consola que imprima. Entonces le vamos a decir acá, aquí len, la L mayúscula, ¿no? Recordemos que C# es case sensitive. Entonces vamos a decir aquí nombre y lo vamos a ir concatenando.
Entonces en la primera posición de la concatenación es contactos de la columna 0 en la posición I, y en el otro índice de concatenación en la columna 1 en la posición I. Al final pues le vamos a decir otra vez que me dibuje otras líneas y que lo deje pendiente para finalizar. Almaceno los valores y después de que los almaceno, los imprimo. Lo voy a guardar y lo voy a correr. Entonces, lo primero que me va a pedir el proyecto es ingreses un nombre. Y yo dije ingrese 5, ¿cierto? Voy a hacer, pues aquí Pepe, teléfono, 1, 2, 3, 4. Ingrese un nombre. Juan. Teléfono, 4, 3, 2, 1. Mi hija. Entonces, ahora coloquemos acá. ¿Cuánto llevo ahí? 1, 2, 3, 4. Falta uno. Y me queda uno. Ay, se me fue un enter. Bueno, ahí se me fue. Ya vamos a mirar ahí qué pasó. Aquí fíjense en que en cada una de las posiciones, no sé si se... él me fue asignando un valor. ¿Sí? Aquí está Pepe, está Juan, está Amy, Andrés, y etc. En la columna 0. En la columna 1 están los equivalentes. Ahí se va haciendo el producto cartesiano. Ahora él me dice que hay 10 posiciones. Pero si yo las cuento acá, dice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Cierto? Pero realmente ¿cuántas estamos afectando? 5, ¿cierto? Entonces si yo le digo punto length, él me toma las 10. Yo necesito decirle cuál es la que me toma una sola dimensión. Entonces aquí le decimos punto. Él me toma, un segundo. Aquí él me toma las posiciones totales. Aquí me trae el rango de cuántas dimensiones son. Y por aquí de traerme, me trae este método getLength, las dimensiones o el tamaño de una dimensión específica. Entonces le vamos a decir que me traiga las dimensiones de las filas. Entonces aquí sería getLength y 1, para no tener ese problema de que me las sume o que me las traiga todas. Entonces aquí le vamos a decir es getLength y le digo tráigame la posición 1, que es las filas, ¿no? Voy a colocar el punto de interrupción para ver qué trae. Contactos, todo está nulo. F11, ingresamos el nombre. Bueno, voy a volver a hacer la operación. Y listo. Y aquí tenemos, pues obviamente cometí el mismo problema, ¿no? Vaya hasta 10 y pues no existen sino 5 posiciones. Entonces aquí el problema o el error es que dice que el índice ha sido pasado, o índice fuera de los límites. Pero alcanzamos a ver qué fue lo que imprimió. Entonces aquí vemos que el path range me permite hacer esta rayita, que visualizarla ahí. Ingresé los valores de la colección, o en el arreglo, y los fui mostrando. En la posición 0,
0 está esto. 0,1, 0,2, 0,3, 0,4. ¿Sí? Para corregir ese error, pues aquí nuevamente, ¿no? getLength. Y tráigame la dimensión que yo quiero recorrer, que en este caso serían las filas, ¿no? Y listo. Le voy a decir que no sean tantas, vamos, que sean 2 nomás, de 2 por 2. Y que me imprima aquí la posición, ¿no? ¿Cómo le colocamos aquí la posición? Posición igual 2. Posición igual 3. Entonces aquí sería 0,2. Y aquí sería 1, y lo que llegue en la concatenación. Aquí estoy concatenando, ¿no? Fíjense que estas llaves de acá, estoy colocando aquí, son las comas que van a ir después del string, ¿no? O sea que esta primero es el 0. Entonces lo que esté aquí en ese 0 se va a colocar. Lo que esté en el 1, que es este teléfono, es lo que está acá. Si yo le digo, luego imprima en el 2 la posición, aquí voy a imprimir es I, ¿cierto? Y en la otra, que también es la posición, pues le puedo decir que imprima I, ¿sí? Y para evitarme colocar dos veces la misma variable, entonces le puedo decir aquí que imprima el 2 y aquí también que imprima el 2, ¿cierto? Entonces estoy concatenando. ¿Cómo se vería esto? Solamente la dejé de 2 por 2 para que no sea tan tedioso. Pepe, Juan. Entonces ahí me las muestra. En la posición 0, 0, Pepe. El teléfono está en la posición 1,0. Juan está en 0,1 y el teléfono está en la posición 1,1. ¿Sí? Como para verlo reflejado como en conjuntos. Bien, de esta manera entonces asigno, vamos a colocar aquí, asigno valores a la matriz. Y aquí vamos a colocar recorro el contenido de la matriz. ¿Sí? Para que lo tengamos ahí claro. Ahora, contactos. Cuando yo le doy aquí sobre el punto, tiene una serie de métodos que me permiten a mí pues trabajar con cada uno de los ítems que están ahí. Entre ellos, ¿cuáles están? Clone estos contactos. ¿Recuerdan cuando en la clase pasada les dije que tenían que crear 3 matrices para hacer un... Pasen los datos que están aquí, mándenselo a otra y empiecen a recorrer cada uno de los vectores, como hacer un backup de los datos? Entonces aquí dice cópialo. Cópiame esto a la otra. Entonces ya puedo redimensionar esta, ¿cierto? Porque ya lo copié. Por aquí está también, tráigame un valor específico. Uno le dice el índice. Aquí puedo saber en qué dimensión o puedo agregarle un valor específico también. Y esto me permite hacer por ahora una matriz. Si yo llego y le digo a una dimensión específica, ¿sí? Como esto es una matriz de tipo string, fíjense en que yo tengo acceso a lo que tiene un string. El path right, el path left, que lo acabaron de ver. Por aquí está por acá hay otro método como el index of, que me permite buscar dentro de una cadena de caracteres. Está el remove para remover
de la cadena de caracteres, reemplazar. Ese reemplazar es el mismo que ustedes ven en los editores de texto, buscar y reemplazar. El mismo, reemplaza un carácter por otro. Carácter que empiece por, sepárelo por, subtráigalo un índice, o tráigame ciertos elementos del string, etcétera. No, esto ya sería un trabajo de string. Porque mi matriz es de tipo string, entonces él me va a permitir heredar. Si yo le dijera que la matriz, aquí me va a salir un poco de errores, pero es para el ejemplo, le voy a decir que sea entera, ¿cierto? Aquí ya contactos, pues ya, fíjense en que únicamente me hereda lo que tiene un entero. ¿Sí? Vamos a decir acá nuevamente string para no dañar el laboratorio. Y lo tengo ahí. Entonces, ¿qué van a hacer del laboratorio? Teniendo en cuenta este que les voy a pasar. Vamos a crear un pequeño menú en donde me permita, pues, crear un contacto, ¿cierto? Creo el contacto y luego me manda otra vez al menú principal. ¿Qué voy a poder hacer en el menú principal? Buscar un contacto. ¿Sí? Yo le coloco el nombre y pues que la idea de la libreta de contactos es que yo estoy poniendo mi teléfono, ¿cierto? Entonces le doy el nombre y traigo el teléfono. Después de que yo lo obtenga, me manda al menú principal. Y va una tercera, que sería renombrar el contacto. Por ejemplo, y luego al menú principal. ¿Cómo así renombrarlo? Lo llamé Pepe y no era Pepe sino Pepito. Cambié Pepe por Pepito. Y debe permitirla renombrar el contacto. Renombrar el contacto no significa que el teléfono cambie, ¿no? El teléfono si no, no vamos a permitir el cambio. Por ahora, a no que quieran hacer la función adicional. Creo el contacto, después de que lo cree, me manda al menú principal para yo poderlo consultar. ¿Sí? Menú principal, está la opción de renombrar el contacto y después de que lo renombre, me manda al menú principal. O sea que en el menú principal debe haber tres opciones, ¿no? Crear contacto, buscar contacto y renombrar contacto. ¿Sí? Aquí lo coloqué en flujo, pero si yo en algún momento yo quiero, en vez de crear uno, yo quiero directamente renombrar o quiero directamente buscar, pues debe permitirme una opción, ¿no? Que sea cualquiera de esos ítems. Obviamente que tiene que haber por lo menos un contacto. ¿Qué tipos de validaciones pueden haber? Si yo al buscar un contacto no existe ningún contacto todavía para buscar, pues que me muestre un mensaje de error. Aún no encuentro contactos, que me mande al menú principal. Que si lo voy a renombrar, si el usuario que se escribió no existe, pues tiene que decir que el usuario no existe, ¿cierto? O si no existen contactos, pues debe crear un contacto. Entonces serían como las validaciones que habría que tener en cuenta. Las dimensiones pueden hacerlo por ahora para 3 o 4 contactos, como para que ustedes vean que funciona. Y si funciona para ellos, funciona para mí. Entonces no habría problema. En esto de las matrices hay preguntas. Está fácil, está complicado. ¿Cómo deben afrontar el problema? Por eso me gusta hacer estos dibujitos. La forma más fácil de entenderlo es retomando la teoría de conjuntos. Uno dice, pero si en la posición tal voy a agregar un valor, entonces según se me fue el nombre ahora. El plano cartesiano, en tal posición lo asigno de estos mismos valores que estoy colocando acá, son los mismos valores que tiene que ir aquí en la matriz. ¿Sí? Y lo empiezo a recorrer, y lo voy a ir recorriendo. ¿Sí? Al comienzo lo hacen así y ya después en memoria se lo van armando. Ahora, este tema yo sé que no es fácil, todo lo que son matrices, lo que son vectores, etc., pero son las bases de la programación. A nadie le gusta hacer una tarea 1000 veces y por eso me ahorrar el tiempo, ¿cierto?
Las matrices y los vectores siempre me van a ahorrar tiempo. Yo no tengo que repetir 1000 veces algo si lo puedo hacer una sola vez y que se replica solo. Que será la idea, ¿cierto? Entonces, eso es importante. Que obviamente hay cosas más fáciles, sí, las vamos a ver. Hay unas vainas que llaman colecciones y pues me permiten hacer esto mucho más fácil. Pero pues es que esto es así, de la forma antigua, pues te permite resolver el problema mucho más rápido. ¿Sí? Entonces vamos a iniciar. Pero me han dicho que para hacer el de uno de arreglos. ¿Cuál era el primero que decía para no ponerme a abrir el documento? Creo que era el diccionario, ¿sí? ¿Sí era el diccionario? No, regular el promedio de 50 valores sobre el vector. Determinar además cuándo son mayores del promedio y del promedio, con un valor mayores del promedio y una lista de valores mayores. Bueno, lo primero que está pidiendo ahí son, cree un vector de ¿cuántas posiciones? Entonces, ¿cómo creo un vector de 50 posiciones? Son números, ¿cierto? Entonces decimos que es un vector, donde tenemos un vector de 50 posiciones. Para el ejemplo, pues no vamos a hacerlo de 50 números ahí ingresando, solo 5. ¿Y qué tengo que obtener de ahí? Tengo que capturar esos 5 números primero, ¿cierto? Entonces, captura de números. Entonces vamos a utilizar un for que vaya hasta números.len. Y entonces vamos a decir aquí, ingrese el número. Aquí debo hacer una conversión implícita, ¿cierto? Para almacenarlo aquí en números, en donde en la posición i, que sería 0, en la primera pasada, sea igual a lo que se convierta in parse en el console.readline. ¿Cierto? Ahí estamos obteniendo todos mis números. Nuevamente vamos a decir aquí que imprima por pantalla. Como un separador. Y listo. ¿Para qué es el len? El len me permite definir el tamaño del vector. Es decir, yo digo, si son 5 posiciones, esto va a ir hasta 5. ¿Sí? Entonces, ingreso el número, obtengo el valor de cada uno de los números, y luego, ¿qué necesito sacar? ¿Obtener el promedio es? ¿Cómo obtengo el promedio de un número, de una serie de números? Entonces yo digo aquí que tengo que hacer una sumatoria, ¿cierto? De los números, ¿cierto? Y luego, ¿qué obtengo? ¿Cómo obtengo el promedio? O sea, el total, y eso lo divide por el valor o por el total de todos los números, ¿no? Dividido por el total de los números. Y esto me da el promedio. Y luego, ¿qué más pide el problema? Ya tengo la sumatoria de los números. ¿Cierto? Algo así sería entonces factorial. Y entonces ahora yo cómo hago para determinar, ahí yo obtendría la sumatoria. Y entonces el promedio es la suma de todo esto sobre todo. ¿Cierto? Y luego, ¿qué más pide el problema? ¿Quién tiene la enunciado abierta? Y una lista de valores mayores del promedio. De los números mayores del promedio. Sí. Entonces, a ver, entonces saco el promedio. Supongamos que el promedio fueron 40, ¿cierto? Entonces yo empiezo a mirar, si el promedio es 40, de toda esta serie de números que tengo acá, ¿cuál es mayor de 40? Entonces, ese es mayor que 40. Entonces, esos los aparto y los imprimo después. ¿Sí? Entonces, ¿cómo haría eso?
Primero tengo que hacer la sumatoria. Para hacer una sumatoria, yo voy a utilizar un concepto. Esa es una variable común y corriente, pero el concepto se llama un acumulador. Entonces voy a acumular la información. Entonces vamos a crear aquí una variable llamada acumulador. ¿Sí? O llamémoslo como tal sumatoria. Igual a 0. ¿Cómo sumo todos los valores? Es un for que vaya hasta números. ¿Sí? Vaya hasta el tamaño total. Y entonces sumatoria es igual a sumatoria más números en la posición i. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Se obtiene la sumatoria de los números ingresados. ¿Listo? Ahí estoy haciendo la sumatoria. Después de que tengo la sumatoria, entonces yo ya sé cuánto equivale esto. Entonces ya puedo sacar un promedio. ¿Cómo saco el promedio entonces? Sumatoria dividido ¿qué? Entonces, vamos a decir aquí de tipo, saquémoslo entero, promedio, sería igual a ¿qué? ¿Sobre qué? Sobre cuántas posiciones tiene nuestro... Entonces, ¿cuántos números voy a ingresar? Perdón. 5 números ingreso, ¿cierto? Como son 5 números en este caso, le digo 5. ¿Sí? O le puedo decir hasta números.length. Porque si por ejemplo yo aquí le digo, oiga, la dimensión no va a ser de 5 sino de 50, me toca venir aquí y colocarle un 0. Y si lo dejo así, pues de una vez me queda, él mismo lo va a modificar. Entonces ya ahí obtengo el promedio. Entonces vamos a imprimir al usuario. Creemos aquí un asterisco, pathright. Digámosle que me lo imprima 50 veces. Y entonces me faltó acá uno. Y imprimámosle es que lo hice al revés. 50 veces repítame. Ese no, el asterisco no, sino quiero que me repita esto. Entonces aquí le vamos a decir console.writeLine. El promedio de la sumatoria es, concatenamos, ¿cierto? En la posición 0, entonces le vamos a pasar el promedio. Listo. Ya tenemos el promedio. Ahora ya tenemos el punto de referencia para empezar a evaluar cada una de las posiciones de nuestro arreglo. Entonces, en cada una de las posiciones de nuestro arreglo que sea mayor al promedio, lo vamos a imprimir. Entonces, vamos a decir otra vez for hasta cuando nuestros números.len y empezamos a evaluar. Venga, ese número que usted tiene en esa posición y, ¿cierto?, es mayor que el promedio. Sí, soy mayor que el promedio. Ah, bueno, entonces imprímame acá. Número mayor del promedio. Y entonces me va a imprimir número en la posición I. ¿Listo? Voy a colocar aquí otro pathright para separar los valores. Y eso era lo que tocaba hacer, ¿no? Console.readLine, readKey. Ese era el laboratorio. ¿Algo más del enunciado? Era eso, ¿sí? Listo. ¿Qué es lo primero? Siempre, en este caso, capturo. Después de que capturo, recorro. ¿Cierto? Y en este caso, pues tocó volverlo a recorrer para hacer una comparación.
¿Sí? Estas líneas de código se pueden abreviar muchísimo, pero por ahora me interesa que lo aprendan así, paso a pasito. Y ya después se van a dar cuenta cómo con 2 líneas de código, 3 líneas de código uno hace esto. ¿Sí? Bueno, entonces voy a correr este proyecto. Recuerden que para correrlo, clic derecho, establecer como proyecto inicial. Y aquí vamos a pegar una revisadita rápida. Digamos que sean 4 números, para no ponerme a escribir tantos. Listo, guardo y ejecuto. Lo primero que me aparece aquí es ingrese el número. Entonces, ingresamos el 4, ingresamos el 9, ingresamos el 5, ingresamos el 8. Ahí ya tengo mis 4 números. Lo primero que él obtiene es el promedio. ¿Sí? Entonces, el promedio de la sumatoria es 6. ¿Sí? Es de 4 de estos números, la sumatoria, la división de eso me dio 6. Y entonces, de esos números que tengo acá, los mayores del promedio es 9 y 8. El 9 que está acá y el 8 que está acá porque son superiores a 6. ¿Sí? Ese era el laboratorio. Ese sería el trabajo de los vectores. Bueno, voy a adjuntarles esto allá en el grupo.